Un documento muy curioso fue encontrado en Kansas City durante la noche del 23 de diciembre de 1910. Este documento estaba envuelto en una hoja de metal de propiedades muy curiosas. Tenía grabados unos símbolos y en su interior algo que se podría identificar como placas con varios signos que parecían formar un texto. El curioso artefacto fue enviado a un complejo militar, donde fue investigado durante años, hasta que finalmente fue descifrado alrededor de 1994. Lo descubierto fue encubierto, pero terminó filtrándose a Internet luego de un robo por parte de desconocidos que ingresaron al complejo a pesar de la alta seguridad, y robó el artefacto y la traducción del documento. La traducción formó el siguiente mensaje. El propósito de nuestro envío de este mensaje quedará claro al final del mismo. Estamos seguros de que alguien traducirá esto y sembrará el pánico entre los creyentes y suscitará dudas incluso entre los escépticos. Esto es casi una nota. Un informativo. Ahora, comencemos desde el principio de la historia. Nuestra historia comienza en una época remota. La sociedad realmente funciona. Las personas están conectadas todo el tiempo por una red que nos permite contactar a cualquier persona en el mundo en cuestión de milisegundos. La sociedad se rige por otro sistema político, basado en la ciencia y la razón. Las decisiones las toman los mayores más sabios en las principales áreas de la ciencia. Por así decirlo, funcionarían como ministros de un gobierno republicano democrático, pero su objetivo no es aplicar los impuestos que paga a la población y mucho menos crear leyes para mantener al país en marcha. Es mejorar y seleccionar cualidades para la evolución. Según la teoría de la evolución, los seres vivos están sujetos a adaptarse al medio en el que viven, y adquieren ciertas mutaciones que van unidas a su genética para asegurar su supervivencia. Lo que nos pasó fue el debilitamiento. Perdimos masa corporal, nos volvimos frágiles, deformes, con la piel descolorida y más calvicie. Todos parecían monstruos. Los ancianos solían explicar a la población que esto se debía a años de evolución tecnológica. La medicina y la tecnología terminaron favoreciendo a suficientes individuos que no sobrevivirían, devaluando demasiado las ventajas genéticas. Por ejemplo, si tu familia tiene mayor resistencia contra cierto virus, ¿de qué te servirá ese gen si la medicina crea una vacuna para tal agente patológico? Sucederá que este gen se queda atrás y se pierde en el tiempo. Entonces, con miras a recuperar los genes que perdimos, los mayores decidieron después de una gran reunión un plan final que podría funcionar. Crear una nueva raza, inteligente y genéticamente más fuerte, con los genes que perdimos para su uso posterior. Sus células y códigos genéticos para aplicar a nuestro pueblo. Resultado de fortalecimiento. Debes estar preguntándote, dado que la tecnología era tan avanzada, ¿por qué eligieron un método más complicado en lugar de simplemente cambiar los genes cuando el individuo aún está en el feto? Para que veáis lo desesperada que era la situación, ya lo habíamos intentado todo, y la manipulación de los genes era un tabú en nuestra sociedad. En los últimos intentos de cambiar los genes de algún ser de forma tan radical, hizo que en el futuro, este ser con genes manipulados actuó de manera extraña y tomó acciones autodestructivas, cortándose las venas, quemándose, etc. Los científicos no pudieron explicar el porqué de estas reacciones, quedando solo eliminar el libre albedrío de estos individuos, convirtiéndolos en eficientes guardianes y trabajadores. Las especies que crearíamos tenían casi los mismos compuestos químicos que los seres de nuestro planeta. Estaban compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Y esta vez, nos aseguramos de que tuvieran todos los rasgos genéticos que perdimos en el pasado. Comenzamos colocando una serie de grupos de estas criaturas artificiales en un sistema planetario ideado por los mayores. Las condiciones de vida eran favorables para el próspero desarrollo de la especie y pudimos observar de cerca su evolución. Los avances de la investigación fueron muy lentos, pero con resultados muy prometedores. Los seres artificiales pronto comenzaron a vivir en comunidad, pero aún no eran lo suficientemente buenos para que nosotros saltáramos a la etapa de recolección de genes. Aparentemente, hubo un pequeño avance en su inteligencia, demostrando que estaban evolucionando.
Pasaron los años y llegó el momento de dar el salto a la tan esperada etapa. Comenzamos recolectando algunos individuos que se encontraban cerca del meridiano central del planeta. Por su físico más grande, parecían perfectos para la mejora genética de nuestra población. Se llevaron a cabo sesiones de mejora genética patrocinadas por el gobierno para todos los ciudadanos. Parecía que la investigación finalmente estaba dando sus frutos. Sin embargo, encontramos un problema. Los que recibieron la mejora genética, aunque su físico se alteró en pocos días, terminaron heredando las mismas deficiencias de los trabajadores y guardias que se utilizaron. Enloquecieron, se desanimaron y se autodestruyeron. Pero eso es si su libre albedrío no fue quitado. Ninguno de los involucrados en la investigación pudo explicar por qué sucedió esto. A medida que la raza artificial continuaba evolucionando y construyendo imperios en su sistema planetario, llamado guardería por algunos científicos, hubo pánico cuando se descubrió una nueva raza de seres reptilianos a 200 años luz de donde se estableció nuestra raza. El problema era que eran seres hostiles y militarmente más avanzados. Dominaron varias colonias y se acercaban a la capital. Los ancianos tomaron una última decisión. Viendo que la esclavización del pueblo era casi inminente, enviaron a una pequeña porción de la población a una cámara de hipersalto, enviándolos a una estrella en la constelación de Centauro, donde no serían localizados. A pesar de la tragedia y la esclavitud de nuestro pueblo, la investigación continuó con las especies artificiales. Sobre todo, recuperar la fuerza de nuestra especie era una prioridad. Año tras año, enviamos equipos de científicos para investigar la situación del planeta. Debido a que nuestro imperio estaba amenazado, tuvimos que acelerar el proceso de evolución, enseñando algo de lo que aprendimos a seres artificiales: geometría, astronomía y matemáticas. Sin embargo, no parecía una buena idea interferir con eso. Empezaron a vernos como dioses, y junto con eso, manifestaron los comportamientos autodestructivos adquiridos por ellos. Crearon armas y lucharon. La investigación mostraba signos de fracaso, hasta que uno de nuestros científicos, llamado Arcano, vio una peculiaridad en las criaturas. Desde su punto de vista, Arcano creía que la raza reptil habría evolucionado de manera similar a la raza artificial. Entonces llamó la atención sobre uno de los imperios que se habían formado en una de las penínsulas guarderías, y teorizó que nuestros enemigos actuaron de manera similar. De esa forma, solo era cuestión de analizar las debilidades de ese imperio y aplicarlo a nuestro odioso enemigo. La investigación adquirió un nuevo significado. Mientras una parte de nuestros científicos se enfocaba en cómo derrotar a nuestro enemigo, otra parte del equipo continuaba con el objetivo principal, que era recuperar los genes perdidos de nuestra civilización. Los restos de nuestra civilización han declarado la guerra a quienes esclavizaron a nuestro pueblo. La guerra duró muchos años, abarcando milenios. Pero finalmente logramos liberar y recuperar parte de lo que era nuestro. Los reptiles desaparecieron y finalmente pudimos reconstruir nuestra civilización. Hasta el día de hoy, la investigación continúa y nosotros continuamos recolectando sus genes, con la esperanza de que algún día podamos recuperar nuestra forma anterior. El equipo científico incluso encontró una manera de colocar a uno de los nuestros entre los gobiernos del experimento y controlar prácticamente cualquier dirección que favorezca nuestro objetivo. Creamos enfermedades, enseñamos fisión y creamos catástrofes en la civilización. La etapa actual de la investigación está tan avanzada que parece que pronto podremos comenzar a recolectar los últimos especímenes y comenzar la etapa de finalización del experimento. Ya que ya está probado que los seres artificiales son imperfectos. Sí. Finalmente encontré el defecto. Lo que hizo que la mejora genética fuera un fracaso. Aparentemente, cuando mejoramos a los que solicitaron la mejora genética, sus cerebros mutaron en algo muy similar a la fisonomía de los seres artificiales que creamos. Adquirieron comportamientos desprendidos, obstinados, sintieron miedo, amor, tristeza. Y entraron en pánico por ser tan diferentes de los demás individuos que los rodeaban, y se autodestruyeron. Y eso es lo más intrigante. ¿Cómo podemos definir esta autodestrucción? Creo que esta es la característica más llamativa del Homo sapiens. Es mejor terminarlo antes de terminarlo. Había una página más de la traducción, que terminó corrompida. Hasta el día de hoy, no se sabe dónde terminó el artefacto ni cuáles son sus orígenes. Si provino de un futuro lejano o de fuera del planeta. Lo que importa es la historia curiosa.
¿Es la humanidad un mero experimento? ¿Hay vida fuera del planeta? Preguntas que podrían durar mucho tiempo. Pero hasta entonces, podemos mirar las estrellas, y esperar.